güey. Deberíamos pistear así, güey. Sí, cabrón, esto es una maravilla, güey. Lástima que... Sí, sí, Ey, sí. están en vivo. Ok. Todavía no aparecemos, ¿eh? ¿Quién nos escucha, a todo esto? Yo te escucho muy bien. No, Yo no, sí. ¿quién? ¿El auditorio? ¿Quién es? Están Son en vivo. A ver, espérense, ya están en vivo en la página. Hasta el Ok. momento, ahorita no hay nadie, estoy compartiendo. A ver, espérense, recién tienen 10 segundos, así que no se desesperen. Bueno, hay alguien que los está viendo y no sé, creo que soy yo misma. Es un universo extraño esto. Ay, güey. Oye, Bueno, Todo por ya la, hay cul- dos, ya hay dos personas. todo por la cultura de Sinaloa. Vamos. A ver, espérense. yo- Bueno, ya hay dos personas, 4. Ok, así que yo ya. a ver, voy a entrar a la... Ok. Ok, bueno, ya Bueno, tenemos pues 6 personas, están mirando, así que bueno, eso. Chicos, ahí los dejo. Y si se escucha, dice Blanca Lilia Montoya, muy bien, todo bien. Gracias, Blanca, si se escucha. Listo, poeta. Bueno, esta es la segunda sesión de las jornadas de literatura Gilberto Owen. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de dos amigos entrañables, poetas jóvenes aún, poetas sinaloenses, que cada quien por su lado ha ido consolidando, ha ido abriéndose paso, ha ido trazando un discurso para, con este discurso, dialogar con esto que se llama a veces de manera abstracta, a veces de manera efectiva y bastante cordial, la tradición. Eh, y los invité a ellos, bueno, en primer lugar porque los dos se llaman Francisco porque los dos son de 1979, los dos son o fueron, creo que son aún grandes lectores de Gilberto Owen. Eh, Francisco Alcaraz, no sé quién es más joven de los dos, que deben de ser más jóvenes por meses. Creo que Paco es más, tú eres más yo. joven. Sí. Bueno, Sí. Frente. Francisco Mesa es más joven, decía, por meses. Es un poeta que, entre otros logros, tiene el Clemencia Isaura, pero también tiene un logro titánico que es el de convertirse en uno de los grandes estudiosos de la poesía sinaloense junto con Francisco Alcaraz. Los dos formaron parte de este equipo de investigadores que en el área, sobre todo de poesía, se encargó de redactar buena parte de los ensayos de los que forma la enciclopedia temática de Sinaloa, sobre todo en el área, en el género, en el rubro de cultura y específicamente de literatura. Hace un momento pensábamos, bueno, ¿qué se puede hablar de Gilberto Owen? Yo recuerdo varios aspectos de la poesía y de la vida de Gilberto Owen. Uno de ellos es que un poeta de aquí, de Sinaloa, de San Ignacio, uno de sus proyectos titánicos era lograr escribir la biografía de Gilberto Owen. Me refiero a Felipe Mendoza. Él se va a estudiar la maestría a la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente decide no seguir con este proyecto de tesis porque le parecía imposible por la trashumancia de Gilberto Owen, por la manera en la que
en la que viajó, la manera en la que se involucró en muchísimos trabajos diplomáticos, le pareció imposible, aunque también hay que decir que en la Secretaría de Relaciones Exteriores existen muchas de las puntualizaciones que realizan los diplomáticos en cada uno de los países en los que están haciendo esta labor de agregado cultural o de embajador. Sin embargo, algunos de estos aspectos están signados por algunos trabajos muy puntuales, como los de Vicente Quirarte en El azogue y la granada, el de Poesía y alquimia de Jaime García Terrés, que creo que fue de los primeros textos que hablaron sobre Sinbad el Varado de manera puntual. Hay un texto en la revista Vuelta hace muchísimos años donde uno de los debuts más, pues no sé cómo llamarlos, más ruidosos, más escándalos, fue justamente el de Aurelio Asiain con una reseña contra el libro de Poesía y alquimia, donde, entre otras cosas, criticaba el libro, pero también criticaba la manera en la que Jaime García Terrés se quejaba un poco del olvido en el que había caído en ese momento la obra de Gilberto Owen. Quisiera preguntarles en primera instancia esto. Muchos años después de esta queja de Jaime García Terrés y de su libro, sigue pareciendo la obra de Gilberto Owen, que es una obra que todos hemos leído. Creo que es una obra muy breve, pero muy puntual y muy poderosa. Es una obra que no abarca, no sé, arriba de las 300 y cacho páginas, entre las novelas en prosa que escribió, entre libros como El Perseo Vencido, el libro de Ruth, en fin, además de sus cartas. ¿Les parece una obra a estas alturas de la cultura mexicana, una obra olvidada, a estas alturas de la tradición? No sé si me contesta primero Frank o Paco. No, bueno, yo creo que se ha venido reivindicando con el tiempo los estudios y diferentes lecturas, antologías, foros sobre la obra de Gilberto Owen, particularmente sobre El Perseo Vencido. Creo que es una obra que sigue, digamos, encontrando a sus lectores, a diferencia de otros poetas de la misma generación, contemporáneos de Owen, que quizás ya no, su poesía ya no sea tan fácil de llegar a las nuevas generaciones. Esto yo lo creo que tiene que ver con la estructura y con la composición propia del poema. Es decir, esta suerte de fragmentación, esta suerte de ruptura con los cánones establecidos en la poesía, digamos, de principios del siglo XX, le dio una gran modernidad, digamos. Es un libro, no sé lo que piense Paco, que goza de una modernidad actual gigantesca. Sobre todo si estamos viendo las tendencias, digamos, en los últimos 30 años, que digamos que la fragmentación, que la poesía que canta y cuenta, que la poesía intertextual, que la poesía escrita a manera de cajachinas, de estructuras en abismo, es la que está, digamos, permeando. Bueno, pues eso estaba escrito en 1948 por Gilberto Owen. 1948, justamente los años que vive, ¿no? 47, 48 años. Nace en 1904 y muere en el 52, ¿o no mal recuerdo? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, murió de 48 años. Sí. Eso quiere decir que estamos hablando de un poeta que construyó un universo muy interesante relativamente temprano, ¿no? No fue un autor muy digamos, es casi junto con Alichu Macero uno de los poetas más contenidos de la literatura mexicana, pero que su obra se ha convertido en un referente, como tú lo dices, cada vez más, con más interés para nuevas generaciones, ¿no? Creo que en buena medida las instituciones culturales, por ejemplo en Sinaloa, se encargaron en los años 80, tú tendrás mejor noción de eso, Jesús, de ir rescatando ciertas figuras tutelares
que se habían dejado un poco a la deriva, ¿no? Que fue el caso, los más emblemáticos son Inés Arredondo y Gilberto Owen. Y de alguna forma a las generaciones posteriores esos nombres ya les parecían familiares, ¿no? Y por ejemplo, yo no sé, cuando empecé a leer poesía de manera más estructurada, el nombre de Gilberto Owen ya estaba allí, ¿no? Bueno, eso era el nombre de una biblioteca, era algo que estaba presente en el medio cultural. Había un premio literario importante desde entonces. Y creo que esa labor ayudó a que después se cobrara cierta conciencia sobre el rescate de esa obra, ¿no? Estaba revisando la obra completa del fondo, que tiene muy pocas páginas para pensar que es una obra completa. Y la primera edición es de 1979, precisamente del año que mencionaste, y solamente había habido una edición aumentada y una reimpresión en el 96, ¿no? Estamos hablando de un poeta que es fundamental para el canon mexicano, que solamente había tenido un par de ediciones de sus obras completas desde los años 50, ¿no? Pero ahorita está agotada, Sí, ahorita debe ser difícil. Yo lo he tratado de conseguir y es difícil encontrar la poesía completa de... Yo pienso que como menciona Jesús Ramón también, es interesante que no sea un poeta muy publicado, que no sea un poeta muy presente en muchas antologías. Sin embargo, los estudios sobre él, los ensayos y los libros dedicados a él y a su figura se siguen acumulando poco a poco, ¿no? El más reciente que yo conozco es el de Javier Velázquez, que es un querido amigo nuestro y que se publicó en 2010 en Tierra Adentro. Se llama La llave de su reino, que es un extenso ensayo que hoy se origina de una tesis de licenciatura y que tiene una lectura sobre el Perseo vencido y en particular sobre el Simbad de Alvarado muy interesante, ¿no? De alguna forma agrega una dimensión nueva a las lecturas previas que se habían hecho, que eran las lecturas más autorizadas para hablar de Owen, cuando recordamos a Tomás Segovia, a Luis Mario Snyder, a Francisco Javier Beltrán Cabrera, que alguna vez ganó algún premio de ensayo con un tema sobre Owen. Muchísimos autores. Aquí en la localidad creo que nadie lo había abordado con esa seriedad. Creo que en alguna ocasión se escribieron muchas cosas. Tú mismo has escrito cosas, escribiste una especie de biografía, me acuerdo, Jesús. Muy temprano, hace ya casi 20 años, más de 20 años. Víctor Luna escribió ensayos también, además de Felipe, ¿no? Y creo que de nuestra generación, la que se ha ocupado con más conciencia y que con un resultado verdaderamente impresionante es Javier, ¿no? Fuera de ahí, creo yo que hay un volumen de la editorial Tierra Adentro también, de ensayos, en este momento no lo tengo por aquí, pero de ensayos de varios autores acerca de la figura de Gilberto Owen, así como de la figura de Javier Villurrutia, otro volumen. Creo yo que estos dos poetas de todo el conjunto de contemporáneos son los que han sobrevivido más, han aguantado más la lectura con el paso del tiempo, ¿no? Creo que otros como Jaime Torres Bodedo, el mismo Jorge Cuesta, han envejecido más, ¿no? En el caso de Owen y Villurrutia, los poetas jóvenes, creo que todavía los lectores jóvenes todavía sienten mucha curiosidad por los nocturnos o por el Simbad, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la composición, digamos, de la estructura propia del Perseo vencido, por ejemplo, tendríamos que pensarlo que Gilberto Owen era un contemporáneo de Enrique González Martínez. Y por ejemplo, un Enrique González Martínez era uno de los poetas autorizados, uno de los poetas del canon, uno de los poetas leídos, digamos, en su tiempo. Bueno, vaya, el Enrique González Martínez fue candidato a ganar el premio Nobel el año que se lo dieron a William Faulkner, ¿no? Entonces, podemos decir, podemos hacer esta comparación, no sé qué tan justa pueda ser, pero creo que sí es interesante, de que actualmente nadie lee a Enrique González Martínez, más allá de los estudiosos de las letras, de los estudiosos de la cultura mexicana o latinoamericana. Eso es una realidad. Sin embargo, Gilberto Owen sigue siendo un poeta que conserva, digamos, esa modernidad,
ese vínculo, digamos, del interés más genuino, ¿no? que se puede realizar en la poesía, que es justamente el de la obra con sus lectores. Yo creo que también, no sé cómo lo vean ustedes, contribuye a la atracción que tiene, sobre todo hacia los nuevos lectores, la mitificación de un personaje. Lo que señalaba hace un momento, la transhumancia, la idea de que es un personaje cuya vida es casi inaprensible, inabarcable. Vivió durante mucho tiempo en Sudamérica, creo que publica Línea, que es su primer libro, es un libro de poemas en prosa en Argentina. Realista, ¿no? Y que en algún momento dije que tenía muchísima influencia de Oliverio Girondo, de manera muy particular, de 20 poemas escritos en un tranvía. Y después está en Colombia, está en Perú, en Nueva York, y termina, bueno, tiene por ahí una estancia muy breve en un regreso que hace a México, y después se va a los Estados Unidos, donde finalmente muere, e incluso está enterrado en un cementerio de Holy Cross en Filadelfia. Pero creo que esto también ha servido a la hora de mitificar el personaje de Gilberto Owen, a la hora también de entender lo que en su momento eran las vanguardias literarias europeas y cómo influyeron pues mucho y muy bien dentro de la generación de los contemporáneos, ¿no? Y bueno, ahorita es un poeta pero muy moderno y muy permanente, ¿no? Fíjate que por este recorrido vital, digamos, que propiamente la bitácora geográfica, digamos, la cantidad de viajes que tuvo desde muy joven, porque, bueno, nace en el Rosario, pasa la infancia en el Rosario, se supone que pasa la adolescencia en Mazatlán, en el estallido de la Revolución Mexicana se va hacia Toluca, en Toluca conoce a Álvaro Obregón, que era presidente de la República, hace un discurso para recibir en el Instituto Tecnológico de Toluca al presidente, el presidente queda sorprendido, manda a uno de los asistentes para que se vaya a trabajar con él, haciendo resúmenes de noticias, entra, digamos, a la Preparatoria Nacional, conoce a Jorge Cuesta, conoce a contemporáneos, empieza todo este asunto del Teatro Ulises, de la revista Contemporáneos, el tipo se va a Perú, luego se va a Ecuador, se afilia a partidos comunistas, a causas sociales, es expulsado, se mete en broncas, llega a Bogotá, se casa, se emborracha. O sea, sí, pero a lo que voy es de que en ese tiempo verdaderamente era un aventurero. Parece que estás hablando de un becario del FONCA, pues, pero no, es Gilberto Owen, en realidad, ¿no? Un becario de la Guggenheim, no, las del FONCA no les sirven. Bueno, a lo que voy es justamente lo insólito que era una bitácora vital de esa manera en 1930. Digo, si de pronto en la actualidad no es tan usual ver a un escritor o a una persona que viva de esa manera, verdaderamente en ese tiempo Owen era un aventurero. En el sentido incluso del siglo XIX, ¿no? De este concepto de lo extraordinario que era hacer este tipo de viajes, hacer este tipo de recorridos vitales. Todo eso que mencionamos ahorita, que ya está muy mencionado por muchos estudiosos, para mí el mejor estudioso de Owen es Tomás Segovia, con los 4 ensayos que publicó en revistas y que posteriormente recopiló el Fondo de Cultura Económica. Creo que ahí Segovia siente las bases con las cuales se va a leer a Owen, o con las cuales se va a discutir a Owen, o se va a discutir al propio Segovia. Toda esa transhumancia, como menciona Chuy, pues está en su poesía. ¿No? Creo que sobre la noción de modernidad que comentas, no solamente él tuvo una vida transhumante, ¿no?
José Gorostiza también trabajó en el servicio diplomático. Pero era muy recatado. Sí, Gorostiza. Un señor de oficina. Hay una crónica extraordinaria creo que es de Guillermo Sheridan, que se llama El Poeta con U, que aparece en un libro de una antología que hace Enrique Flores Cano, que se llama Mitos Mexicanos, justamente, y se refiere a José Gorostiza, la manera en la que lo trataba la burocracia diplomática en ese momento, porque iba a llegar a trabajar un tipo que se dedicaba a escribir poesía. Y en lugar de llamarle el poeta, le llaman el poeta. Sí. Es muy divertida la crónica. Justamente por lo que señala Fran también, que era muy recatado, muy propio y muy formal para asumir la oficialidad de su cargo, ¿no? No, y esa peculiaridad la tuvieron los contemporáneos durante varias ocasiones a lo largo de su grupo sin grupo, ¿no? Como lo llamó Villorrutia, para disgusto de Gorostiza, según Sheridan. Porque cuando estuvieron muy jóvenes, estuvieron protegidos por José Vasconcelos en la Secretaría de Educación. Cuando José Vasconcelos abandona el cargo para buscar la gubernatura de Oaxaca, pasan a la tutela de un sinaloense, que es Bernardo J. Gastelum, que había sido el refundador, digamos, de la Universidad de Sinaloa. Fue el que construyó el estadio universitario, que creó varias cosas importantes aquí. Él financia la revista, ¿no? Sí, antes de financiarlo. En una primera época, sí. Sí, antes, no, financió 8 números, según yo son todos, que la financió durante 4 años de su bolsa, según dijo él. Decían que lo había sacado del presupuesto del Departamento de Salubridad que dirigía, y en donde laboraban todos estos poetas que asustaban a los médicos, ¿no? Te imaginas los pasillos del Departamento de Salubridad con gente muy seria, con batas y cubrebocas y esas cosas, y de pronto ver un montón de poetas, algunos de ellos con actitudes bastante desafiantes, como ya me imagino a Salvador Novo por esos pasillos, ¿no? Siendo como era. Y ha de haber sido todo un espectáculo, ¿no? Los mismos médicos estaban un poco sacados de onda. Sheridan no se atreve a plantear alguna posibilidad de que haya habido alguna relación con alguno de ellos, con los que eran particularmente gays, que eran Villorrutia y Novo. Y bueno, pero todo el grupo tenía este estigma, ¿no? En aquellas épocas en donde no había, había un machismo brutal en el medio literario mexicano, como en toda la sociedad, y se dividía, si se acuerdan, entre los poetas viriles y los no viriles, ¿no? Y los viriles, los estridentistas que consideraban que los contemporáneos hacían una poesía no viril, afeminada, ¿no? Afrancesada, muy influenciada por cuestiones extranjeras que los estridentistas y otros grupos no toleraban, ¿no? Pero parte, además de esta actitud vital de la errancia, que primero fue un tema que me gustaría que pudiéramos plantear aquí, antes de ser una realidad para Owen y para los demás, un tema literario, ¿no? El viaje en la habitación, el viaje en la alcoba, el viaje sin ir a ningún lado, ¿no? El tema del Sinbad es además un tema en común. El tema del Ulises es un nombre en común en varias de las obras. Una revista posterior a Contemporáneos que se llamó Ulises también, que fue también una compañía de teatro. Así es. Entonces, bueno, esta figura del viaje y de la errancia fue algo que antes de ser una realidad en el caso de algunos de ellos, sobre todo en Owen, fue un tema que estuvo sobre la mesa y sobre la discusión y sobre las obras literarias, ¿no? Creo que además esta actitud de la modernidad que estamos mencionando es muy clara, se anticipó bastante a otros autores de esa época, como mencionó Frank, pero al mismo tiempo era como un eco de lo que estaba ocurriendo en las vanguardias desde hacía tiempo, en las vanguardias latinoamericanas y europeas, y que ellos de alguna forma lo obtuvieron a través de dos autores que les eran fundamentales en sus inicios como lectores, ¿no? Uno era...
¿cómo se llama? Se me fue el nombre. López Velarde, Ramón López Velarde, a quien consideraban como el gran innovador de la poesía mexicana como tal, ¿no? Que había logrado crear un discurso mexicano. Y al mismo tiempo José Juan Tablada, que era como todo lo opuesto a López Velarde, que era todo el apertura al exterior, su japonismo, su exotismo, sus formas más experimentales, que venían de la poesía francesa que se estaba gestando en ese momento. Y bueno, toda esa noción de modernidad que ellos ven como sus antepasados inmediatos y casi como si eran borrón y cuenta nueva antes de ellos, al menos en la conferencia de Villaurrutia de la poesía de los jóvenes de México, es claro que para ellos sus antecedentes, sus padres literarios en México son ellos, ¿no? Y a partir de ahí su actitud ante la modernidad y ante otro concepto que es muy importante para el grupo y para la obra de todos, que es la crítica, heredado yo creo también de las lecturas de T.S. Eliot y de Baudelaire, ¿no? Pero sobre todo de T.S. Eliot, y con esta noción de que el poeta moderno es ante todo un crítico, ¿no? De la sociedad y del arte de su época y de su oficio, ¿no? Todas estas nociones los hacen muy conscientes de ser una nueva generación que de alguna forma va a poner en el mapa de lo que está ocurriendo en México, ¿no? De alguna manera, lo que se preciaba de los poetas de esa época, de los que eran esencialmente modernistas o románticos tardíos en algunos casos, era precisamente el conservar las formas que se conocían, ¿no? Y en el caso de los contemporáneos, todos lo que los reunió fue precisamente más que una postura o postulados en específico, era más bien una actitud ante la crítica y una actitud ante la modernidad. Fíjate que acabas de mencionar a López Velarde, y habría que recordar el ensayo que tiene Villaurrutia, que es un ensayo crónica de cuando Salvador Novo y él van a conocer al poeta mexicano, ¿no? O sea, al gran poeta mexicano. Pero allí mencionan que lo que les interesaba a ellos era la revolución en el lenguaje que había establecido Gilberto Owen, ¿no? Frente, digamos, al canon nacional perfectamente identificado con un romanticismo, con un parnasianismo del siglo XIX, ¿no? Es decir, les interesaba la posición ante el lenguaje o con la que había trabajado, digamos, López Velarde del lenguaje. Curiosamente, bueno, no tan curiosamente, sino en un vínculo directo, hay que recordar el poema de Simbad Alvarado de Islas Vírgenes. Sí recuerdan, ¿no? Que empieza a mencionar como una serie de mujeres que habían sido, cuya virginidad estaba muy presente, digamos, en el canon cultural occidental. Y entre esas mujeres menciona a la prima Águeda, que es el poema, que es la prima de López Velarde, a la cual le escribe ese poema, ¿no? Hay una Ifigenia que recuerda a la Ifigenia cruel, ¿no? De este otro autor de Otón, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante lo que has marcado, Paco, porque López Velarde va a ser como su maestro, ¿no? Como su padre, digamos, dentro de la escritura y dentro de, digamos, de este canon, bastante patriarcal, bastante conservador por una parte y bastante agresivo por la parte de las vanguardias, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú ves estridentistas, que son los representantes, digamos, del ultraísmo propiamente, ¿no? Más que del surrealismo. El futurismo. Y del futurismo, sí. Más ultraísmo, creo yo. Eso podría ser una plática aparte, ¿no? ¿Qué? No, eso es otro tema, digo, que sería bueno. Sería otro tema, exactamente. Pero, por ejemplo, vemos en Maples Arce, en Salvador Gallardo Dávalos, Irsi Zubide, o sea, todos estos estridentistas que estaban en una confrontación, en una polémica, digamos, contra el grupo contemporáneo,
una posición verdaderamente combativa frente también a los cánones establecidos, es decir, entrando por completo a las vanguardias, formando ellos mismos unas vanguardias, pero con un pensamiento bastante conservador, es decir, bastante socialista, ¿no? Bastante comunista. Y eso es lo que genera propiamente toda esta batalla entre el grupo contemporáneo de estudiantistas. Ahora, los contemporáneos sabían defenderse, es decir, pudieron, digamos, hacer una crítica y responder de una manera también bastante contundente, bastante agresiva hacia la posición de los estudiantistas. Pero no sé si te parece que volvamos al poema. Tú dime. Sí, claro. Nada más quería comentar una cosa del contexto histórico que siempre me ha parecido muy interesante. Creo yo que no sé si haya trabajos que hayan abordado esto, no sobre Owen, pero por lo menos sobre el grupo, sobre sus ideas políticas, ¿no? En esa época estamos hablando de todavía apenas el término de la Revolución Mexicana, el régimen no se terminaba de definir, había caudillismo, asesinatos uno tras otro, hasta que llega Plutarco Elías Calles, ¿no? Y los pone todos en paz. Pero lo que ellos vivieron en su juventud, digamos, si pones el ejemplo de los muralistas, que tenían un compromiso social y un compromiso político muy definido, que basaban su trabajo en eso y que Vasconcelos también apoyó sin miramientos, ¿no? Porque había un enlace político ideológico muy claro entre la Revolución Mexicana y el marxismo-leninismo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que todos ellos estaban ligados al Estado mexicano en cuestiones laborales, en su poesía no se deja traslucir, a diferencia de lo que ocurría con muchos en su época, ninguna influencia de tipo discursivo ideológico, ¿no? Ni tampoco se sabe que hubieran militado de manera muy evidente ni en el partido oficial ni en ninguna otra cosa que se pareciera, porque no había muchas opciones, pero tampoco ejercían una visión como los estudiantistas o los muralistas en el caso o los novelistas. Los novelistas propiamente, sí, ¿no? Completamente comprometidos a ser maestros de la nación, en contribuir a la construcción de un nuevo país. Así, y a dejar un testimonio de esa realidad que vieron, ¿no? O sea, algunos como soldados, ¿no? Muchos de ellos, y otros como Juan Rulfo, que vino un poco después de todos ellos, pues como alguien que no participó directamente, pero vivió los estragos y las ruindades del final de la guerra, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos es como si los hubieran puesto de otro planeta, de otro país, si hubieran venido de Suiza o de Francia y los hubieran dejado en México. Pareciera que nunca les preocupó, que nunca les afectó, que nunca tuvieron que comprometerse, a pesar de que quien no se comprometía con esas luchas era muy criticado dentro de las diversas esferas del arte, ¿no? Prácticamente no podía existir este concepto del artista no comprometido en esa época. Estamos hablando de la época del ascenso del fascismo, de un montón de circunstancias, no solamente en México, sino en el mundo, que hacían que los artistas que no estaban comprometidos estaban liquidados, pues, ¿no? Como de alguna manera agentes del Estado, ¿no? Del control. Sin embargo, creo que ellos supieron jugar muy bien sus cartas en una época muy difícil, pero debe haber habido algo de lo cual yo creo que no se ha escrito mucho. Bueno, eso que comentas lo comentaron Octavio Paz y Efraín Huerta cuando hacen la revista Taller, Barandal, o no, la revista Taller, creo que sí. No, hicieron dos, Taller y Barandal. En algunas de esas revistas, Octavio Paz escribe que por un lado estaba la riqueza estética, su postura ante la cultura con contemporáneos, pero que contemporáneos no veía de frente a la historia, ¿no? Es decir, que no se metía a hacer una crítica, que no se metía a hablar de su tiempo, que no tenía una actitud, una posición, digamos, frente a lo que estaba sucediendo socialmente en su momento. Y Octavio Paz decía que su generación sí, ¿no? Que su generación sí iba a asumir, digamos, esa postura
crítica frente a su época. Pues también Paz, sobre todo en la figura de Gorostiza y sobre todo de Villaurrutia, hace un retrato muy, muy completo, ¿no? del grupo, en persona y en obra, que es digamos, es un libro cuya primera parte es una crónica bastante puntual de contemporáneos y posteriormente es un estudio sobre Villaurrutia, ¿no? Ahí hay un retrato de esta generación, aparece el nombre de Gilberto Owen, pero tampoco era del mayor interés para Octavio, ¿no? Para Octavio Paz, Gilberto Owen. Como si le resultaba Gorostiza, como si le resultaba Villaurrutia, y como si le interesaba también en el ensayo propiamente Jorge Cuesta. Es decir, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que a Owen le cayó bien el tiempo, que era justo lo que estábamos platicando. Incluso dentro de su propia generación no era visto, o por la generación inmediata, como uno de los poetas más potentes, ¿no? Sí. Es lo que yo creo. A propio Gorostiza no le entusiasmaba mucho, a Torres Bodet tampoco. Todos eran muy diferentes entre sí, pero era claro que él tenía una relación especial con Cuesta y con Villaurrutia, ¿no? Y que de esa forma es como entra al grupo, pero no publica ningún libro mientras está vinculado a ellos, ¿no? Los publica, Línea lo publica 20 y tantos años después de que lo escribe, ¿no? Casi al mismo tiempo. Publica revista, ¿no? Sí, publica poemas, publica reseñas, está activo escribiendo, pero no, todos los demás están publicando libros, y él se abstiene de publicar volúmenes completos de poemas, ¿no? Creo que también él se sabía mal leído en su época, y de alguna manera dejó como en este verso que rescata Licho Macero al final del prólogo de un martes 13 en el que sabrán mi vida por mi muerte, ¿no? Creo que de alguna manera él se está anticipando a que ese fatalismo que siempre lo acompañó, ese pesimismo y esa melancolía que se puede leer en toda su obra, de alguna manera iba a encontrar lectores en otras generaciones, ¿no? Por algo no se interesó en publicar. Yo creo que él se sabía como, o sea, no se interesó en publicar. Bueno, el libro de Ruth lo publica en México, ¿no? O sea, primero publica el libro de Ruth. No sé si haya escrito primero Sinbad, pero la primera publicación es el libro de Ruth, que tiene una circulación bastante raquítica, y es cuando se va a Perú a trabajar en el servicio exterior, y la revista de la Universidad de San Marcos le publica en un anexo el Perseo Vencido. En 1948. Sí, en Argentina, ¿no? ¿Dónde era eso? No, es Perú. En Perú. Sí, aquí tengo la edición. Facsimilar. Esta es la facsimilar. No, bueno, creo que no se ve bien, pero este libro yo le tengo un cariño muy particular porque Vicente Quirarte me lo regaló. En uno de los aniversarios, el libro salió como un homenaje, digamos, a Gilberto Owen, esta edición facsimilar, y Vicente Quirarte, uno de los especialistas en la obra de Owen, me lo obsequió. Pero hay cosas muy interesantes, ¿no? También habría que ver todo este asunto del Owen, o de la historia de las publicaciones de Owen, que tiene, digamos, una forma muy accidentada, tanto como su vida. Porque, por ejemplo, ¿no? para ir a lanzar el tema, a ver cómo lo cachan ustedes, a mí me parece muy interesante lo que dice Luis Mario Schneider en el prólogo que hace a una recopilación de poemas que publicó en Bogotá, Gilberto Owen, en el diario El Tiempo, ¿no? Donde dice que realmente el Perseo Vencido, con el Madrigal, con Sinbad Alvarado, con las 3 versiones superfluas y con el libro de Ruth, no son un libro unitario, sino es más bien una antología de la obra de Owen. A mí esa lectura me parece quizás la más indicada, ¿no? Se tendría que tomar partido, porque otros estudiosos han hablado de un sentido unitario en el libro, ¿no? Pero yo más bien pienso que obedecen a una época de escritura, ¿no? De Gilberto Owen. Podríamos hacer una analogía como Libertad bajo palabra, ¿no? Todos estos libros que Octavio Paz agrupa
y finalmente forman, digamos, un compendio, un volumen propio, y que yo creo que Octavio Paz lo que quería hacer ahí o plantear ahí era una época de escritura, es decir, los libros que se escribieron durante esa época. Entonces, esa lectura de Luz Mario Snyder me parece bastante interesante, por un lado, ¿no? Para que ustedes puedan sacar otro tipo de comentarios. Y otra es una de otro estudioso que hace un prólogo a otro libro, también publicado por la UNAM, Raúl Carrillo Arciniegas, que en este prólogo, que es un prólogo introductorio, que es un texto bastante breve, dice algo que me parece, yo no había recaído mucho en él, ¿no? Dice que el sujeto o el yo lírico de Sinbad el Varado es el sujeto, es la voz de un hombre de islas, de un hombre en islas, es decir, de un hombre fragmentado en islas. Entonces, eso me pareció, aparte de que la idea me parece bastante bella, me parece como bastante también congruente, ¿no? Es decir, como esta bitácora de una personalidad fragmentada, ¿no? Y que cada poema obedeciese, digamos, a un fragmento de esa personalidad fragmentada, porque obviamente fue destrozada, digamos, por el desprecio amoroso o por el fracaso vital, ¿no? No sé cómo ven ese par de ideas ustedes. Bueno, a mí me parece muy interesante, aunque no soy, digamos, uno de los dos ponentes de esta charla, ¿no? No, pero no, estaba pensando en algunas cosas, en algunos tópicos entre esenciales y curiosos, estas curiosidades que van permeando la obra han ido permeando la obra a lo largo de los años. Una es una curiosidad. Yo sí coincido con esta lectura en el sentido de que esta recopilación de poemas realmente se trata de una antología. Y de ahí estaba pensando yo, por ejemplo, en esta idea, no del poema extenso en sí, sino del poema extenso fragmentario, ¿sí? Que sí creo en su momento debió haber sido pues muy, pero muy original para las lecturas que se hicieron de la poesía mexicana en su momento, tomando como referencia el Sinbad el Varado. Esa por una parte, pero también por las distinciones que podemos hacer entre Madrigal, el Perseo Vencido y los otros textos, ¿no? Esto por una parte. Exacto. Y ahorita que hablaban de Alichu Macero, bueno, recordé esta anécdota que seguramente ustedes conocen, de que, bueno, quiero hablar un poquito sobre lo que son las jornadas de Gilberto Owen. Las jornadas de Gilberto Owen no son nuevas, no forman parte original de esta administración del gobierno del estado ni de PAPIC, pero sí la revitalizamos en esta administración. Son unas jornadas que vienen a raíz de la convocatoria que se hace al Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, tanto en poesía como en cuento. En aquellos tiempos se hacían jornadas de literatura Gilberto Owen que formaban en el marco de la premiación del Gilberto Owen. Bueno, había charlas, había pláticas, había presentaciones de libros. Creo que la primera presentación de libro que hubo en una jornada fue la de es un libro de Rafael Torres Sánchez que presentó Jorge Esquinca, ambos jurados del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el género de poesía, que se le otorgó en aquellos lejanísimos años, a Eduardo Langagne, en una editorial que tenía Jorge Luna Menguante, creo que esa, digamos. Pero en estas jornadas también vino en alguna ocasión Alichu Macero. Alichu Macero ofreció una conferencia sobre Gilberto Owen. Estábamos todos presentes ahí en la conferencia de Alichu Macero. Tú estuviste, ¿verdad? Y de repente empieza a leer Alichu Macero y todos
todos empezamos a escucharlo, y creo que todos los que habíamos leído en determinado momento la obra de Owen, empezamos a decir, esto yo lo he escuchado o lo he leído en alguna parte. Y efectivamente era el prólogo. Estaba leyendo el prólogo, su prólogo. 30 años antes. Sí, 30 años después no sé cuántos años después de publicado el libro, ¿no? Pero sí, la cercanía como estudioso, como estudioso de la obra como de editor, Owen. como editor propiamente, ¿no? Sí, como editor de Además, uno de los pocos seres sobre la Tierra que vivía aún y lo había conocido. Exacto, sí. Sí, pero sí, leyó el prólogo, que tiene mucho que ver con su poesía, ¿no? También, porque era contenido hasta en esos terrenos el maestro Chumacero. Que a los dos les gustaba. A los dos les gustaba, además, el beber, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver esto, Frank. En primer lugar, el hecho de que Owen forma parte de la tradición literaria y la tradición poética mexicana. Sin embargo, creo que se desmarcó al emprender esta aventura terrestre por los distintos países en los que estuvo, se desmarcó de todo lo que implica la promoción de la literatura, no la tradición, sino la promoción de la literatura que se hace en esos años, en esas épocas. Creo que era uno de los poetas más adelantados en México. Creo que su correspondencia con las obras particularmente creo, de Eliot, por ejemplo, la obra de Eliot fue fundamental para Owen. Hay un libro, no recuerdo si se llama El Surco y la Brasa, que es un libro antológico de traducciones, El Surco y la Brasa, donde aparecen, que salió hace muchos años, es de Marco Antonio Montes de Oca, esta antología de traducciones. Muchos años después se hace otra antología, pero con traductores y poetas más actuales. Creo que entre otros autores, Owen traduce, aparte de Helio, creo que traduce a Claudel, a Paul Claudel. Paul Claudel, que también tiene mucho que ver con Juan José Arreola, que era uno de los autores favoritos de Arreola. Pero yo creo que sí, era un autor muy adelantado en los terrenos de la poesía mexicana, no tanto por los temas, creo que por la construcción de su discurso. Sí. Era la construcción, la composición, la estructura, la composición de su discurso, las distintas decisiones que hace del. Ahora hay otra cuestión que también, en ocasiones, sobre todo para digamos, la exaltación de lo que deviene en esta cosa que se llama literatura regional, hay que señalar que es el hecho de la manera en que la geografía regional tiene que ver con la poesía de Gilberto Owen, ¿no? Muchos años después de abandonado Sinaloa, sigue presente por ahí el territorio, a lo mejor simbólico, a lo mejor. Muy claro, el amarillo, Margo Mar de Mazatlán. De lo que es Sinaloa, ¿no? Es una geografía que él no deja. No deja el mito del padre, ¿no? De esta cuestión del papá, que no se sabe si era irlandés, no se sabe si era minero. Tiene mucho que ver también con decía hace rato, la mitificación, que es un poco parecido a lo que hacía Edgar Allan Poe, que era una suerte de mitómano, ¿sí? Era un mitómano que llevaba esta automitificación a los terrenos indudables de su poesía. Yo sí coincido contigo en esto de Tomás Segovia, creo que es de los estudiosos más puntuales. Hace muchos años, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de estar en una mesa con Tomás Segovia. Estábamos Tomás Segovia, Daniel Sada, creo que estaba Elmer,
otra persona, no recuerdo quién más y yo, y platicamos sobre Gilberto Owen. Y él, o sea, los niveles de su instinto como estudioso, decía, estoy por dilucidar, dice, un verso de Owen, dice, porque estuve en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, él escribió una parte de Sinbad el Varado y me di cuenta de que había unas fuentes ahí que tienen muchísimos años y que probablemente la referencia que hace Gilberto Owen de manera precisa en estos versos tienen que ver con las fuentes, porque él vivía ahí cerca de ese, o sea, esa era la capacidad y el instinto que tenía Tomás Segovia para estudiar la obra de Gilberto Owen. Sí, mira, eso que mencionas es interesante en la figura de Tomás Segovia, porque la misma poesía, digamos, el mismo libro, Perseo Vencido, ha provocado en muchos estudiosos irse de más, ¿no? En las interpretaciones que hacen de los poemas. Yo recuerdo, si te acuerdas, Paco, que tuvimos el gusto de conocer a Segovia y que estuvimos en el café con él como unas 4 horas hablando, una persona tremendamente generosa. Venía yo creo que a las jornadas Gilberto Owen, seguramente, y hablábamos sobre la obra de Owen, y yo recuerdo muy puntualmente eso, decía, el problema es cuando la interpretación se alarga y el ensayista empieza a mitificar, ¿no? Lo que ya está mitificado. Yo creo que Segovia sí fue mesurado en eso. O sea, su lectura tuvo esa mesura. En otros estudiosos no la ha habido, ¿no? Yo creo que también Segovia puso como ciertas bases sobre las cuales después muchos trabajaron, ¿no? Y entonces, con esta noción de que, por ejemplo, el Sinbad el Varado era un poema meramente autobiográfico y de desdoblamiento amoroso. Después, ni siquiera el propio Vicente Quirarte, digamos, se animaba a hacer una interpretación mejor o diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que todas las claves del poema se querían centrar en eso y había que encontrar la explicación del poema a la luz de una biografía. La biografía perdida, ¿no? O sea, querían pasar un biográfico en una biografía completamente disuelta. Esa es una noción que a mí me parece muy interesante del libro de Javier, ¿no? Que agrega una dimensión más al poema y que dice, ok, pues tiene muchas cosas biográficas, tiene muchas cosas amorosas, pero ante todo es una reflexión sobre la poesía. Y eso es algo que creo yo no se había abordado a profundidad o solamente se había dicho de paso, si acaso, ¿no? También es una lectura muy interesante de la postura del artista, por ejemplo, del poema de Madrigal por Medusa. Javier lo interpreta como el artista frente al arte, frente a la parálisis del arte, ¿no? Sí, perdón, pero más que una interpretación, esa es la nota que hace el propio Owen. O sea, no se había visto, digamos, no se había abordado el sentido del poema en general, sí, desde esta óptica, ¿no? O sea, quizá el madrigal sí, pero ese es como el pórtico, el madrigal, ¿no? Es como el prólogo que te está diciendo el autor, el poema habla de esto, pues el poema viene sobre esto, ¿no? En general. Entonces creo que la lectura del poema como una reflexión, de reflexión crítica acerca del poeta y la poesía, me parece algo toda una poética establecida allí en forma de imágenes y de claves, ¿no? Porque lo que tiene Owen es precisamente que cuando te menciona unas fuentes o te habla de una muchacha, no hay muchas pistas de que está haciendo una metáfora, sino que más bien te crea imágenes que a veces parecen muy cerradas, ¿no? Muy crípticas, pero que en realidad hablan de cosas muy cotidianas y no tampoco de una dimensión lírica en la que pudiera uno perderse. En realidad, con ciertas claves bien detectadas, son poemas que se leen con cierta facilidad, ¿no? Pero lo difícil es encontrar esas claves que Owen dejó sembradas aquí y allá, y creo que la fortuna de los estudiosos de esta acumulación de textos es que nos van dando claves para poder ir interpretando los textos de manera menos errónea, menos errática, ¿no?
Sí, eso es muy interesante porque la poética de Owen, según Tomás Segovia, es el colibrí, ¿no? O sea, la posición de Owen ante la escritura es el colibrí que está suspenso, pero está en un movimiento, ¿no? Es decir, es como la visión del autor ante la creación. Pero Y es lo lo que mismo, es el Simbad, el varado, o sea, es la misma figura del marinero que está viajando siempre, en realidad está varado, pues, ¿no? O sea, sí, está jugando siempre con elementos así. el viaje inmóvil, ¿no? Que también es un tema compartido por sus compañeros de generación. Y el asunto es que en este libro facsimilar viene, digamos, esta nota de Owen, donde está hablando con su editor en Perú. Es un fragmento, es un cachito, ¿no? De una de las cartas que le envía al editor, donde le está diciendo que puede quitar el madrigal, pero que a él le gustaría que se quedara el madrigal, porque es su reflexión sobre el arte, porque él piensa que finalmente Medusa no fue decapitada y sigue petrificando con el arte a los humanos, ¿no? Y esta notita viene como a argumentar más esta idea de Luis Mario Snyder de que este libro realmente es una antología, ¿no? De libros y de poemas de una época de escritura de Owen. Entonces, yo he leído también a Javier y sí, yo creo que Javier aporta, digamos, da una lectura que se sale, digamos, de esta suerte de detectives, ¿no? De la biografía perdida de Gilberto Owen. Para, Sí. digamos, entrar más en un término que no le gusta a Jesús Ramón Ibarra, ¿no? Porque es de la academia, que es la inmanencia del texto propiamente, ¿no? O sea, una lectura, por un lado, un tanto más estructuralista. Atenerse al texto, pues. Sí, Sí, bueno, el propio Paz dijo referente a Pessoa, no recuerdo si a Pessoa o sobre cuál poeta, que la biografía de un poeta estaba en sus poemas, que no hay que buscarla en otra cosa, ¿no? De alguna forma creo que Owen, creo que toda esa mitificación, toda esa teogonía y toda esa estructura mitológica que creó acerca de su vida, no la creó como un mitómano para crearse un origen noble, en realidad era como un origen muy romántico, ¿no? Soy hijo de un minero irlandés que pasó por un pueblo perdido en la Sierra de México y embarazó a mi madre que tenía rasgos indígenas, o sea, dices tú, suena novela, pues, ¿no? O sea, no suena muy real, probablemente, no sé, o sea, una noche de copas, un novio que se perdió, se metió a la revolución y lo mataron y nunca nadie supo quién era, y a lo mejor era pelirrojo, sí, ¿no? Porque Owen tenía esa peculiaridad física, ¿no? De ser moreno y pelirrojo, debe ser algo diferente, ¿no? Como esta mezcla de razas de la que él de alguna forma yo creo que está partiendo, ¿no? Sin embargo, creo que toda esa mitificación que crea alrededor de su biografía era para hacerla casar con su propia obra, que de alguna manera le gustaba cómo se veía en su obra. Es una locuración mía, obviamente, que le gustaba cómo funcionaba en la obra esa construcción y que de alguna manera empezó a vivir esa biografía en función de la obra, porque en realidad no hay manera de poder comprobar que eso ocurrió como él lo dice, como él lo cuenta, ni creo que viniera a impactar realmente en el sentido de los poemas, ¿no? Creo que él más bien quiso crear esta confusión. Me recuerda a algunas otras historias más contemporáneas también de gente que de alguna manera se inventa una biografía para que coincida con lo que quiere que ocurra, ¿no? No sé, pienso Jesús Ramón, seguramente Fran no, porque no es tan fan de las series como Jesús Ramón, pero si viste Mad Men, ¿no? Si van a hablar ya de series, ya está el tiempo, sobre tiempo, yo ya no tengo aquí para que empiecen a platicar sobre ello. Yo lo que voy, Paco, es de que yo creo que esa apreciación que tú dices
puede ser, ¿no? Porque es una cuestión ya más bien personal, o sea, que ya tendría que ver con la trayectoria en vida de Gilberto Owen. Pero yo creo que sí, Owen establece su yo lírico en un diálogo con la cultura, en un diálogo con la literatura, ¿no? Y en ese sentido yo veo una riqueza grandísima. O sea, el tipo inicia su poema, si no mal recuerdo, de que leyó desde Homero hasta Joseph Conrad. O sea, que toda la noche estuvo batallando. Entonces nos está diciendo que ese yo lírico, que esa construcción lírica que está en el poema es la del hombre ante el arte, propiamente ante la poesía, ¿no? A mí eso siempre me motivó mucho, ya estos en términos personales, ¿no? O sea, que el poema iniciara, digamos, con esa posición ante el mundo. Lo de la biografía perdida y lo de los libros perdidos de Owen, bueno, pues eso ya va a estar un poco más complejo. Esta nota, yo digo, si nos acercamos ya al cierre, yo creo que sí me parece muy interesante poder leer la nota autobiográfica que el mismo Gilberto Owen escribe para el periódico El Tiempo y que rescata Luis Mario Schneider en el material de lectura del UNAM. Está en PDF, ahí lo podemos conseguir todos, ¿no? Creo que en esa nota autobiográfica que salió publicada junto con los poemas de un libro que finalmente no terminó de escribir, El infierno perdido, según esto se iba a llamar, nos obligan, digamos, a ver en su justa medida el proceso de mitificación como un elemento estético, más que como un elemento psicológico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, o sea, si podemos hacer esa separación, ganamos mucho en la riqueza de la obra de Gilberto Owen, porque yo creo que es un mérito mucho más grande, ¿no? O sea, yo creo que Owen sí quiso hacer literatura y que Owen sí hizo una literatura que sabía que en algún momento era una literatura con una entraña, con un fundamento, con una posición ante las estructuras que estaba haciendo una gran escritura, ¿no? Sí, yo Bueno, también que así es. Sí. Bueno, ya para unos últimos comentarios, Paco, para concluir. Bueno, nada más creo que es algo que todos los lectores de este estado interesaron por la obra de ciertos autores que no solamente por pertenecer a Sinaloa son valiosos, sino porque realmente son un referente de cosas no solamente que se hicieron en la literatura mexicana, sino como lo hemos comentado, todavía son una zona de exploración y de interpretación muy interesante, ¿no? Creo que es vital que se sigan haciendo eventos como este para que quienes todavía no se han acercado a la obra de Owen, que está tan escasa de conseguirse como ha mencionado Frank en términos de libros impresos, lo busquen, lo traten de acercarse, porque realmente es una escritura que todavía queda mucho por definir, ¿no? Y que, bueno, seguramente más de alguno va a encontrar no solo una forma nueva de leer y de posibilidades creativas, sino también un nuevo tema sobre el cual interesarse por muchos años, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Y bueno, pues les quiero dar las gracias a ustedes por la charla, porque yo, más que lo que pude haber aportado, aprendí más de lo que escuché y espero que le haya resultado interesante a los que escucharon. No, pues muchísimas gracias, Francisco Mesa, Paco, Frank. Agradezco también a Viviana su anfitrionía en este caso. Digo, en todos los controles, los aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Este es un evento que forma parte del programa de Literatura y Sinaloa del Instituto Sinaloense de Cultura. Agradezco también a nuestro director Papic Ramírez la luz verde y las libertades que nos da también para poder funcionar de esta manera. Mañana a las 6 y a las 7 también de manera puntual vamos a tener un par de eventos. En primera instancia vamos a tener la lectura a las 6 por este mismo espacio, por esta misma plataforma del poeta, pues no sé cómo llamarlo, tamauliense, el poeta de Tamaulipas, pero radicado en Nuevo León, en Monterrey, aunque ahora vive en la Ciudad de México, el extraordinario Luis Aguilar,
y la extraordinaria poeta Claudia Barrueto. Van a estar ellos a las 6 haciendo una lectura y una plática, y a las 7 tendremos la presentación del libro La habitación higiénica, ganadora justamente del premio Gilberto Owen hace un par de años de Mercedes Luna Fuentes. Hace un par de años, el año pasado. No, hace un par de años. Hace un par de años de Meche Luna Fuentes. Vamos a tener estos dos eventos y vamos a seguir hasta el viernes, donde habrá otros dos eventos. Tendremos la lectura del poeta de Mexicali, Jorge Ortega, el gran Jorge Ortega, y la primicia. Esperemos que nos lea algunos de los textos que forman parte de su libro ganador del Premio Nacional, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Elisa Díaz Castelo va a estar con nosotros el próximo viernes a las 6, y de la misma forma a las 7 tendremos la presentación del libro Consomé de Piraña del poeta ensenadense Antonio León, presentado por el poeta chapaneco Fernando Trejo, esto a las 7. Un saludo a todos. Creo que nos faltó la lectura de algún poema de Gilberto Owen. Esto, pues vamos a ver de qué manera pudiéramos cubrir este pendiente, esta deuda. Agradezco mucho tu presencia, Frank, Paco, Piri. Créame, los quiero. Muchísimas gracias. Gracias a los franciscos.